la lectura desde el versículo 1 en adelante. ¿Están todos ahí? Dice así la palabra del Señor. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Perdón, hermanos, me faltó decirles. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. También va a estar proyectada, si no me equivoco, la Reina Valera. ¿No? Bueno. Pero para los que la tengan en la Reina Valera, la pueden leer ahí. Y ahí va a ser de mucha edificación también ver ambas traducciones. ¿Ok? Comenzamos de nuevo. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había sucedido. Oremos, hermanos, delante del Señor. Oh Padre, venimos delante de usted. Oh Señor, soberano Rey, te rogamos que en este tiempo tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda dureza de corazón. Ayúdanos, Señor, a escuchar atentamente tu palabra, tu voz, y ser obedientes y practicar tu hermosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en este tiempo. Que nos enseñe, nos instruya, nos guíe en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana. Glorifícate, oh Señor. Que nadie se lleve la gloria en este lugar más que tú, y que podamos irnos este día en adoración y en alabanza delante tuyo, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos hasta este punto. Como ustedes bien saben, el pastor Daniel en el sermón anterior predicó acerca de la vida de la iglesia y cómo ellos estaban entregados realmente a esta vida totalmente opuesta a cómo vivía el mundo, entregándose unos por otros. Continuaban día a día en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, etc. Retrocedamos un poco al capítulo 2, versículo 43, para que entremos un poco en contexto al pasaje que hemos leído. Y dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Hechos aquí nos dice de que algo que caracterizó a esta era apostólica de los apóstoles, de Pedro, Juan, Jacobo y los demás, era de que habían prodigios y señales. Y llegamos al capítulo 3, versículo 1. Dice el versículo 1, y es muy importante que lo entendamos bien, dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Y lo más probable, hermanos, es que en este momento en que se encuentra Pedro y Juan subiendo al templo, ya hayan pasado muchos días, meses, no se sabe realmente el número. La palabra cierto día, esa frase que está ahí, no está en
textos más antiguos, está puesto ahí en algunas traducciones para que nosotros lo entendamos mejor. La palabra clave aquí es subían. Subían, hermanos, está en un pasado progresivo. Lo que significa y lo que está apuntando este pasaje, hermanos, es que Pedro, Juan y los apóstoles también pasaron muchos días asistiendo al templo a orar y obviamente a enseñar la palabra del Señor, a buscar oportunidad para predicar el Evangelio. Y hoy vamos a leer que hay prodigios y señales que ellos están haciendo. ¿Ok? Entonces ha pasado un tiempo después de toda la narración, ¿cierto?, de Pentecostés que vimos, del sermón de Pedro, que tuvo también ahí en ese día, y todas las otras cosas que sucedieron. La historia de la iglesia avanza. No veamos el libro de Hechos como que todo pasó de corrido, ¿cierto? Hay una progresión. Vamos a encontrar en el libro de Hechos que del capítulo 1 al 12 se va a enfocar más la historia de la iglesia en Pedro, Juan, Jacobo y la iglesia en Jerusalén. Pero después del capítulo 13 va a enfocarse en Saulo de Tarso, en el apóstol Pablo y sus viajes y su predicación a los gentiles. Entonces, antes de seguir, quiero decirles que le he puesto por título a este mensaje El tesoro de la iglesia. ¿Cuál es el tesoro de la iglesia? Tal vez algunos judíos, si hubiera algún judío por aquí, podría decir el templo, que estaba enchapado en oro y en plata, y con todos sus utensilios de mucho, mucho valor. Pero ¿cuál es el tesoro de la iglesia? Podríamos decir, bueno, las ofrendas, las altas ofrendas que recogemos. Podríamos decir, bueno, los miembros. Podríamos decir, los pastores. Podríamos decir, los diáconos. Podríamos decir, los que tienen los dones superiores. Podríamos decir, los del ministerio de alabanza. Esos son nuestro tesoro. Las alabanzas, la adoración que tenemos. Los grandes predicadores que tenemos en nuestra iglesia. O los grandes siervos. O podríamos decir aún, el más humilde y el más servicial de la iglesia. Pero ellos no son el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia es uno. Y es su tesoro, mi tesoro, nuestro tesoro. Y vamos a hablar de aquel tesoro que posee la iglesia. Vino Pedro y Juan, subieron al templo a orar a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde. Los judíos, por tradición, oraban 3 veces al día. ¿Se acuerdan de Daniel, que oraba 3 veces al día? Ok, esto era a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Acá encontramos a Pedro y Juan, que son las columnas, dice el mismo Pablo en Gálatas 2:9, son las columnas de la iglesia. Los líderes, los que más influenciaban a la iglesia son Pedro, Juan y Jacobo, dice Gálatas. Y aquí nos encontramos a Pedro y Juan y que subían al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Era la hora más concurrida de la oración. Esta, la hora novena. ¿Por qué? Porque a la hora novena se hacían los sacrificios. Era cuando la mayoría del pueblo tenía más tiempo, más libre para ir y hacer los sacrificios. Entonces, en este momento, en este escenario, nos vamos a encontrar con mucha multitud. Muchas personas que iban a orar, con muchos religiosos que iban a orar y con personas comunes y corrientes que iban también a entregar ofrendas y sacrificios. Ahora, después dice el versículo 2, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Todos nosotros conocemos y hemos pasado por todo el libro de Lucas y hemos visto
muchos de estos casos de personas que pedían limosna porque tenían alguna dificultad, porque no podían trabajar, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos con un hombre cojo desde su nacimiento. Y paremos ahí, no es un cojo como nosotros lo conocemos. Para nosotros un cojo es alguien que camina como medio inclinado, ¿cierto? Pero no es lo que se está refiriendo el texto, sino que es alguien que realmente está imposibilitado de andar, de caminar, de poner firme su pie. De nacimiento nació así, y era muy común que todas estas personas que nacían así ni siquiera se les daba estudio, ni siquiera se les daba una preparación para ganarse la vida, sino que desde pequeños eran preparados para pedir en la calle, pedir en el templo o en diferentes partes. Porque entendían de que Dios no le había dado las capacidades para valerse por sí mismo y hacer un trabajo noble. Entonces nos encontramos con este hombre que después vamos a ver, y tenía más de 40 años, y lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo. Generalmente esto lo hacían sus familiares, sus amigos. Recuerdan que el Señor Jesús también sanó a un paralítico y lo llevaban también en camilla, a uno lo bajaron por el techo, etc. Era un ministerio también o una ayuda que le hacía la familia a este necesitado o los amigos. Ellos no tenían preparación para ganarse la vida. Y iban y lo ponían frente a la puerta, la hermosa. Se dice que esta es la puerta de Nicanor. Las puertas del atrio de los gentiles, puntualmente. Ahora esta era una puerta con una, o podríamos decir, única en el templo, porque mientras que todas las otras puertas eran enchapadas en oro, plata, etcétera, bañadas, esta era completamente de bronce. Era la puerta más costosa del templo. La puerta más costosa del templo. La más pesada, dice Josefo, el historiador judío, que tenían que moverla entre muchos hombres para abrirla y cerrarla. Y también dice que era hermosa porque le daba el brillo del sol y resplandecía todo el lugar. Y este cojo de nacimiento iba cada día ahí. Inteligente el hombre porque se puso en un lugar estratégico. Mire, leamos, acompáñame en su Biblia, a Deuteronomio, capítulo 15. Mire lo que dice el capítulo 15 en cuanto a esto, el versículo 7 y 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Todas estas personas sabían este principio. Y era un muy buen lugar para pedir. Porque en el momento de la oración van los hombres religiosos. Y al menos su conciencia iba a ser afectada por la ley para ayudar a este cojo de nacimiento. Entonces él veía pasar cada día, importante lo que dice al principio del texto, que cierto día Pedro y Juan fueron al templo, ¿cierto? Lo más probable, hermanos, es que este cojo vio muchas veces pasar a Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan, como sabemos por el libro, iban y hacían lo que tenían que hacer, ir y predicar el evangelio. Aparte de orar, aparte de participar, predicar el evangelio. Y posiblemente, es más que seguro, que este cojo de nacimiento los oyó, escuchó el mensaje. Y no solamente por Pedro y Juan. Recordemos que hace poco también el Señor Jesús hizo un ministerio de 3 años, donde sanó a muchas personas.
entre ellos ciegos, cojos, mudos, etc. Y de alguna forma, él sabía de que Jesús había hecho milagros. A otras personas, a otros compañeros, si podríamos llamarle así, que también estaban imposibilitados en algún modo. Entonces, no es de extrañarse de que este cojo de nacimiento sí haya escuchado la palabra del Señor, sí haya escuchado el Evangelio. Ahora, y aquí es donde comienza a complicarse un poco el texto, y es donde yo necesito que presten más atención, ¿ok? Dice el versículo 3, viendo a Pedro y Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Recuerden, seguramente los veía día a día pasar y ya sabían quiénes eran ellos, etc. Y siempre, obviamente, iba a extender la mano para ver si recibía algo. Entonces Pedro, junto con Juan, ambos, dice el texto, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Míranos. Quiero que vayamos a un pasaje que es casi igual en el libro de Hechos, Hechos capítulo 14, para que lo entendamos mejor. Hechos capítulo 14. El versículo 8 al 10. Aquí nos encontramos al apóstol Pablo realizando un milagro similar. Dice, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. La única diferencia con el otro cojo es que este era gentil. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y mire lo que dice aquí, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y comenzó a andar. Es un pasaje casi textual. Y algo interesante es que Pablo, o el texto que dice aquí, es que Pablo pone la mirada en él y ve que esa persona tenía fe para ser sanado y salvado. Ahora, ¿cómo funciona eso? No sé. Pero eso es lo que nos dice el texto. Como se hablaba tal vez un poco en la mañana sobre evangelismo, a veces nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien realmente está arrepentido y cuando realmente necesita a Jesús, cuando está listo para seguir a Jesús. Y de alguna forma Pedro, Juan y el mismo Pablo lo vieron. También obviamente tenemos la obra del Espíritu Santo, que está también en nosotros, guiándolos hacia las personas correctas. Entonces podemos ver cómo ellos se fijaron en él, los miraron, ambos, Pedro y Juan, lo miraron atentamente y le dijeron, míranos. Leamos el versículo 5, dice, él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, seguramente alguna moneda, por pequeña que sea. Y Pedro aquí le dice la frase tan conocida que dice, Pedro, no tengo plata ni oro. Algunos piensan, por lo que hemos visto anteriormente, que Pedro, Juan y los apóstoles se llenaron de plata, como comenzaron a vender los terrenos, los discípulos, ¿cierto? Pero no, el apóstol Pedro, aquí se ve su situación que vivía del Evangelio. Y él dice, no tengo plata ni oro. Pero le dice lo siguiente, pero lo que tengo te doy. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Pedro que este cojo pueda necesitar? Tal vez Pedro pudo haber dicho, si Pedro viviera hoy,
Podría haber dicho, mira, tenemos una comunidad muy grande que puede recibirte, también hacemos ayudas caritativas, tenemos una canasta de misericordia, entonces podemos darte una canasta mensual para apoyarte en tus necesidades. Tal vez podríamos decir, perdón, entre paréntesis, esas cosas no tienen nada de malo, ¿ok? Pero también podríamos decir, mira, tenemos unos hermanos que son del área de salud. Tal vez podemos hacerte un tratamiento, tenemos un kinesiólogo también en la iglesia. A ver, vamos, visítanos y te podemos hacer una atención personalizada. Pudo haber dicho muchas cosas que la iglesia poseía, o los mismos recursos, si aunque Pedro los hubiera tenido. Pero Pedro tenía algo mucho más importante que cualquiera de esas cosas que pueden ser buenas, o plata y oro. Ahora, antes de meterme de lleno ahí, porque esto es demasiado profundo y necesito su atención para que lo entendamos bien, hay que poner algunas cosas en claro y que ya las hemos visto en la mañana. Primero es entender que la fe es un don de Dios y Dios se la da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Sabemos que es por medio del Evangelio que esos muertos van a levantarse, sí, pero Él la da cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Es un don de Dios. Y así como ese malhechor, ¿recuerdan en la cruz? Ese malhechor que vivió toda su vida en contra de los mandamientos del Señor, pero seguramente escuchó también la palabra de Jesús y estaba ahí colgado, sufriendo justamente por su pecado. Dios decidió poner fe en él para que Jesús le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién puede decirle algo a Dios por eso? Si es su voluntad. Ah, pero es que ese hombre era demasiado malo, merecía el infierno. ¿Y tú no? ¿Tú acaso lo mereces menos? Todos lo merecemos por igual. Y el Señor pone fe donde Él quiere. Él pone fe donde Él quiere. Ahora también veamos Hechos capítulo 3, versículo 16. Pedro después en el sermón, que eso va a ser la próxima semana, el sermón que va a dar, dice acerca de lo sucedido aquí, dice: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene, la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y le dice: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda, o anda, levántate. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Pedro no está decretando una sanación. Pedro no está diciendo: yo tengo el poder para hacerte caminar. Él está diciendo: en el nombre. ¿Y qué significa esto en el contexto? No es lo mismo que significa para nosotros. Para nosotros el nombre es una identificación que está en nuestro carnet, ¿cierto? Con un DNI. No. Para un judío, recordemos, el nombre tiene significado. Habla de la persona. Y dice: en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el verdadero hombre, el hijo del carpintero, el nazareno, el hombre que lloró, el hombre que fue rechazado, el hombre que fue crucificado y sufrió en nuestro lugar. ¿Y quién es Cristo? Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, totalmente Dios, eternamente soberano Dios, hecho carne. Y Pedro le dice: en la persona de Jesucristo el Nazareno, anda. En otras palabras, ten fe, cree en Él.
levántate. Este hombre ya había escuchado el Evangelio. Lo único que necesitaba era decirle, cree, vamos, levántate. Sabemos que tienes fe en Jesús. Eso es lo que dice el texto 16. Sabemos que este hombre fue sanado porque primero tuvo fe en el nombre de Jesús. Él sabía perfectamente quién era Jesús. Él sabía perfectamente quién era Jesucristo. No era un desconocido para él. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús. Y esta fe, como resultado, le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, primero este hombre fue salvado. Cuando muchos ponen el énfasis en este texto, en la sanación, olvidan la salvación. Porque eso es lo que nos dice Pedro en cuanto a este hombre. Y por sus frutos también vamos a ver que él fue transformado. No solamente sanado. Sanado fue un resultado. Y como vamos a ver ahora también, una señal. Entonces, lo que Pedro le da a este hombre es a Jesucristo. Cree en Él, anda, levántate. Y dice el texto, versículo 7, que tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies, estos pies y tobillos que nunca ejercieron fuerzas, no había musculatura buena ahí, no había nada de nada. Y este es un milagro. Dice que al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Esto verdaderamente es un milagro. Entendamos bien, hermanos, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural, es algo imposible naturalmente. Como cuando yo he visto casos de personas que han tenido cáncer y después al otro día no está el cáncer. Eso es un milagro. Diferente es cuando nosotros nos sanamos porque asistimos a un médico y el Señor le dio sabiduría al médico y nos sanamos porque hicimos algo para sanar naturalmente, pero un milagro es algo sobrenatural, algo imposible. Porque no solamente el Señor puso cada pieza de sus pies en su lugar, sino que también le dio fuerza para caminar y saltar. Para los que han estado alguna vez afectados por un yeso o algo, ustedes saben que después no se van a jugar un partido de fútbol, ¿cierto? Sino que hay una recuperación, comenzar a moverse. Y este es un milagro, hermanos. El Señor salvó y sanó a este hombre. Y hermanos, esto era una señal. Miren lo que dice el capítulo 4, versículos 21 y 22. Dice, y después de amenazarlos, entre paréntesis, porque todo esto después se va a transformar en un caos, Pedro y Juan van a caer en la cárcel y va a haber un tribunal ahí como enjuiciando a Pedro y Juan, y dice el 21, y después de amenazarlos otra vez, le dejaron ir, no hallando de manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La palabra milagro ahí, hay varias palabras para esto, pero es señal. Este milagro es un milagro de señal, de sanidad. ¿Una señal de qué? ¿Una señal de qué? Recuerden que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros y fue señal de que Él era el Mesías. Pero en este punto, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios en su trono. Y esta es una señal para el pueblo de que Jesús sigue vivo, de que el Mesías había venido y de que los últimos tiempos habían comenzado. Leamos Isaías
Isaías 35, versículo 3 al 6. Estas eran las señales del Mesías. Dice: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Estas son las señales del Mesías. Y Pedro y Juan, como testigos de Jesucristo, están dando una señal. Y Dios también lo está confirmando como apóstoles, de que Él está con ellos, de que Jesucristo no está muerto. Por eso esto va a generar tanto alboroto, porque los fariseos, los escribas, las autoridades habían pensado que lograron tapar a aquel Jesús. Inventaron muchas cosas en cuanto de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado y todas esas cosas, pero aquí está Pedro y Juan diciendo: nosotros no hicimos este milagro, sino que Jesucristo lo ha sanado. Jesucristo está vivo y ha sanado a este hombre. Ahora, vemos el versículo 9, dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Aquel día muchas personas glorificaron a Dios. Seguramente muchas personas creyeron en Dios por esta señal que el Señor hizo por medio de este cojo. Ahora, no podemos quedarnos hasta ahí, hermanos. Esto no es solo un milagro o solo una señal. Las señales o los milagros que Jesús hacía siempre tenían una enseñanza práctica. Jesús no hacía milagros por hacer milagros, sino que siempre tenía una intención, tenía un propósito. Antes de explicarle cuál era el propósito de esta señal, acompáñame a Juan capítulo 9. Aquí nos encontramos con un ciego de nacimiento. Nunca nadie jamás en la historia había sanado, ni podía haber sanado a un ciego de nacimiento. Pero Jesús lo hace y es la señal del Mesías. Y vamos al versículo 38 al 41, dice: entonces, él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Ahora, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. El Señor sana a este ciego no solamente para dar la señal de que Él es el Mesías, sino también para dar una lección a sus discípulos y a estos fariseos de que el hombre necesita ser ciego para ser salvado. El Señor no vino para realmente sanar a los que estaban sanos, ¿cierto? Como también lo ocupan en otro texto, sino que vino a sanar a los que estaban enfermos. Entonces vemos como el Señor siempre va dando una enseñanza después que hace el milagro. Y una de las que más me llamó la atención, Marcos, capítulo 8. Y esta es una señal, es un milagro que no se vuelve a repetir, es único en el ministerio del Señor.
Marcos capítulo 8, versículo 22. Aquí vuelve a sanar a un ciego, pero pasa algo. Necesita ponerle la mano 2 veces para que vea, ¿cierto? Miren, leamos el texto. Dice, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, el ciego dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles. O sea, está viendo borroso. Creo que el milagro no funcionó tanto, ¿cierto? Fue medio milagro. O eso pensaría alguien, ¿cierto? Tal vez eso pensaron los discípulos. Y dice, y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero lo veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y después le dice, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Lo mandó a su casa y que no le contara a nadie. Ahora uno podría mirar este texto y decir, qué raro, qué raro. ¿Le habrá fallado el poder a Jesús ahí? Y no. Nuevamente, Jesús siempre hizo todo con intención para enseñar algo. Él es el maestro. ¿Y qué es lo que le quería enseñar a los discípulos aquí? Lo que sigue. Si se fijan bien, si son buenos estudiosos, van a ver que es un paralelo con la sanación del ciego. Dice, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le responden los discípulos? Le respondieron, unos el Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. O sea, estos hombres no están viendo bien, están viendo borrosos acerca de Cristo. Y otra vez les dice, y les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y respondieron, tú eres el Cristo. Le respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Lo mismo que le dijo al ciego, ve y no hables con nadie. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Ocupó este milagro, doble, por llamarlo así, para enseñarles algo a sus discípulos. Que no estaban viendo bien, que estaban medio sanados, que tenían que ver con claridad. Y Pedro, y sabemos por Mateo, que el Señor le concedió eso, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenían ceguera espiritual, pero ahora ven espiritualmente al Mesías. Entonces vemos cómo el Señor siempre actuó con intención, y en este libro de Hechos también, en el capítulo 3. ¿Qué es lo que tenemos en esta sanación? Y ya con esto vamos terminando, hermanos. ¿Qué tenemos en esta sanación de este cojo? Bueno, tenemos la figura de un hombre inhabilitado para entrar a la presencia de Dios. Más de 40 años este hombre, estando tan cerca de Dios, de su templo, y de entrar a su presencia, no podía. Por más que quisiese, aunque él se arrastrara, no le iban a permitir entrar al templo. No permitían entrar al templo a personas como ellos. Imposibilitado del acceso de Dios. ¿Qué más encontramos en esto? Él buscaba limosnas, ¿cierto? Cada día. Estaba inhabilitado para encontrar a Dios y lo único que estaba haciendo es tratar de mendigar, buscando limosnas. Ahora, pensémoslo bien, eso no se parece, no tiene una gran diferencia a lo que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros fuimos mendigos aquí?
No veo las manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes fueron mendigos? Fuimos mendigos espirituales. Buscando y buscando en este mundo algo que se pareciese a Dios. Nosotros no sabíamos eso. Lo que realmente estamos buscando es realmente encontrar a Dios. Eso es lo que estamos necesitando. Pero buscábamos por nuestra naturaleza hacia el lugar incorrecto, hacia el mundo, buscando el placer del mundo, las oportunidades que el mundo nos da. Y todo eso espiritualmente, hermanos, son limosnas, son trapos sucios, es basura. Y cuando podríamos decir que alguien no creyente está un poquito mejor, pero está en el mismo estado, porque ya no encontró en el mundo lo que estaba buscando, entre paréntesis, sabemos que el hombre no busca a Dios, está buscando sus propios deleites, dice, en la iglesia lo voy a encontrar. Y llega a la iglesia y se da cuenta, después de unas semanas, días o años, que la iglesia ofrece lo mismo que ofrece el mundo. Porque la iglesia está centrada en atraer al mundo para convertirlos. Entonces hace lo mismo que el mundo hace. Y dice, pucha, esto es lo mismo. Es lo mismo, pero venimos más formales. Y así la gente busca y busca y busca, intentando encontrar eso que le va a satisfacer, pero no lo encuentra. Y a veces llega a la iglesia y va a encontrar moralidad. Y uno diría, uy, qué bien. Eso queremos, ser más morales. Y se crean leyes, restricciones muy alejadas del Señor. O puede encontrarse todo lo contrario, inmoralidad. Hoy hay iglesias inmorales. Algunos tal vez llegan buscando buenas relaciones sociales, amistades. Algunos van a llegar buscando una experiencia emocional que me haga sentir bien después de toda esta tortura de semana. Otros van a llegar buscando tal vez una solución a sus problemas, que me solucionen el matrimonio, que me solucionen las finanzas, que me solucionen las enfermedades que tengo, o que me quiten las adicciones porque no puedo por mí solo. Ahora, toda esta gente aún no ha encontrado el tesoro. Busca y busca el tesoro, y sabemos que los que buscan están en ese camino de buscar ese tesoro, es porque Dios lo está trayendo. Cuenta la historia de la iglesia acerca de Tomás de Aquino. ¿Conocen a Tomás de Aquino? Que fue delante del Papa. Y llegó y el Papa estaba contando ahí sus billetes. Ahí sobre su mesa tenía un montón de monedas, de oro, de plata, etc. Y el Papa le dijo, mira Tomás, ya no vamos a decir como Pedro que no tenemos plata ni oro. Ya no podemos decir eso, mira todo lo que tenemos. Y Tomás de Aquino le dijo, tampoco vas a poder decir levántate y anda. Y eso es lo más valioso que tiene la iglesia, mis hermanos, Jesucristo. Que cuando vengamos a este lugar, hermanos, queramos comernos a Jesucristo, de forma simbólica, digo, amarlo a Él, adorarlo a Él. Hermanos, el hombre está incapacitado para encontrar a Dios. Y nosotros tenemos el tesoro más grande del universo. ¿Cuál es el tesoro más grande del universo? ¿Nuestro planeta? ¿El oro y la plata del mundo? ¿Las estrellas? ¿El universo? ¿Las galaxias? ¿El tercer cielo? Todo eso no es nada al lado de Jesucristo. Y usted tiene ese tesoro. Y nosotros no somos como el mundo. El mundo toma su tesoro y lo guarda para sí. Pero en el cielo no es así. En el cielo todos compartimos del tesoro. El Señor compartió de su herencia para con nosotros.
y tenemos que compartir ese tesoro. Lo más valioso que tenemos, hermanos, nuestro tesoro aquí, en nuestra vida, en nuestro templo, es Cristo. Jesucristo el Señor. Llevo muchos años estudiando la Biblia, hermanos, leyendo muchos libros. Muchos años. Pero si algo que puedo compartirle de mí ahora, que me he dado cuenta, y bueno, no tiene nada de malo leer libros y estudiar, obviamente, es que lo más importante al final es Cristo. Amén. Y se acabó. Cristo. Conocerlo a Él, estar con Él, orarle a Él, compartir de Él a otros. Y eso es todo, hermanos. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra gloria. La iglesia debe ofrecer a Cristo. No tenemos plata ni oro, hermanos, pero tenemos algo mucho más valioso que plata y oro. Tan solo, como dice Pedro en su epístola, la sangre de Jesucristo es más valioso que toda la plata y el oro. La persona del Señor es lo más valioso que la iglesia tiene. Él es nuestro tesoro. Le animo a valorarlo, le animo a despertar y darse cuenta de las maravillas que tenemos dentro nuestro por el Espíritu Santo en nuestra vida, el Señor que nos guía, el Señor que nos cuida, el Señor que nos hace pasar a veces por muchas pruebas para enseñarnos más acerca de Él, por nuestro bien, por amor a nosotros. El Señor es lo más valioso que nosotros tenemos. Amén. Oremos. Señor, oh gracias Padre. Gracias Señor porque pasajes tan